buenas tardes, profe y compañeros. El día de hoy les vamos a socializar un poco sobre el tema de las entrevistas y el grupo está conformado por Jorge Luis Bustamante, Zaira Juliana Tiguaque y quien les habla, Fran Esteban Espinal. Para iniciar y abarcar un poco más sobre el tema de qué es una entrevista, es importante saber que esta es una reunión en la cual lo que se hace es conversar o intercambiar información entre una persona y otra, la cual vendría siendo el entrevistador y la persona que está siendo entrevistada. ¿Qué pretendemos con una entrevista? Lo que pretendemos es, a través de preguntas y respuestas, generar o lograr como una comunicación y una construcción de significados respecto al tema que se esté tratando como tal. También es importante abarcar los tipos de entrevistas en los cuales hay. Serían la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, la no estructurada o las entrevistas abiertas. Por ejemplo, las entrevistas estructuradas es donde el entrevistador como tal se centra simplemente en realizar su labor. O sea, todo va con base a una guía que ya está planteada, o sea, una guía de preguntas específicas y sujeta exclusivamente a eso que dice ahí como tal. En las entrevistas semiestructuradas, lo que se hace es como donde el entrevistador tiene como esa libertad como de introducir preguntas adicionales a las que ya se tenían, por tal motivo de precisar conceptos o también por obtener de pronto mayor información sobre el tema que se está tratando como tal. En las entrevistas abiertas se basa mucho en que el entrevistador es como muy flexible, o sea, se basa en la flexibilidad en la que se maneja esta. O sea, el entrevistador es quien como tal maneja el ritmo, la estructura de la entrevista y los contenidos que se abarcan en ella como tal. Además de eso, es fundamental o es de gran importancia que para aquellas personas que vayan a efectuar una entrevista cualitativa como tal, se centren o se entrenen con ciertas cosas. Por ejemplo, una de ellas sería mejorar las técnicas de la entrevista que se va a realizar como tal, saber controlar muy bien como esta parte del manejo de emociones y tener una muy buena comunicación verbal con la persona que se va a entrevistar. También es importante mencionar que estas características que se están viendo son esenciales o son de gran importancia en el momento en el cual se va a realizar como tal una entrevista cualitativa. Centrándonos un poco más en el tema, hablaremos de los tipos de preguntas que se ven en las entrevistas. Hablaremos de varias tipologías sobre las preguntas, las cuales son preguntas generales, preguntas para ejemplificar y preguntas de estructura o preguntas de contraste. Las preguntas generales son como un planteamiento global como tal. O sea, estas simplemente son para dirigirse como tal al tema que le interesa a la persona que está entrevistando, o sea, al entrevistador. Las preguntas para ejemplificar son aquellas que sirven es como para realizar una exploración como más profunda, donde se le solicita pues como tal al entrevistado que proporcione, por ejemplo, según el tema que se esté hablando, un ejemplo del evento o un suceso como tal. Para las preguntas de estructura es donde el entrevistador como tal solicita al entrevistado como una lista o un conjunto de conceptos en los cuales se dividan en varias categorías. Y en las preguntas de contraste se indaga
a como a buscar esos elementos de confrontación o parecido como entre como entre dos realidades que sean interesantes en el tema como tal. La entrevista se clasifica en 6 tipos, los cuales verán a continuación. Le doy paso a mi compañero Jorge. Buenas tardes, profesor y compañeros, espero se encuentren todos muy bien el día de hoy. Siguiendo el hilo conductor de nuestro trabajo, nos encontramos con las recomendaciones para realizar una buena entrevista. Entonces nos encontramos inicialmente, el propósito fundamental de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, ¿cierto? En otras palabras, el experto es el mismo entrevistando, por lo que el entrevistando debe escucharlo con suma atención y sobre las respuestas de que se está planteando pues el tema. El contenido y la narrativa de cada respuesta suelen ser muy importantes en este tema, donde básicamente lo que se quiere o lo que interesa lograr es que haya una naturalidad y una espontaneidad para que eso genere una amplitud de respuesta por parte de la persona que se está entrevistando. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza para la persona que se está entrevistando y se desarrolle con empatía para que a la hora pues de la conversación, de la entrevista, sea algo que fluya sin ningún problema, con mucha espontaneidad y sobre todo con mucha naturalidad, que es lo que se quiere, donde no se vea forzado ni por parte de la persona que se está entrevistando, ni tampoco por parte de la persona que está haciendo la entrevista. Respecto a que si el entrevistador debe hacerse amigo o no de la persona que se está entrevistando, en este tema se manejan varias hipótesis. Unos inicialmente dicen que esto mejoraría y facilita el trabajo pues a la hora de la entrevista como tal. ¿Y por qué? Porque la persona que se está entrevistando se siente un poco más cómoda, más amena, y hace pues de que la entrevista sea un poco más fácil para ambos. Pero vemos también que por otro lado choca un poco porque hay personas que prefieren extraer este tipo de situaciones a algo externo, o sea, es decir, que no se sienten a gusto, que no les motiva para nada este tema, simplemente es como van, dan la entrevista, las preguntas a lo que es y ya. Un factor fundamental y determinante a la hora de una buena entrevista, con lo anteriormente dicho, es evitar el ruido distractor, ya sea de teléfonos, el ruido de la calle, el humo de cigarros, en fin, todo este tipo de situaciones que generen un clima negativo a la hora de la entrevista. Por otro lado, también es importante y fundamental el control por parte de la persona que está ejecutando la entrevista. No se recomienda saltar abruptamente de tema a tema, sino siempre manejar un hilo conductor para que todo sea más fácil para la persona que se está entrevistando. Bueno, siguiendo con este tema, yo les voy a hablar un poco sobre las partes de la entrevista cualitativa y algunas recomendaciones. Lo primero es que estas entrevistas son un diálogo único y no están estandarizadas. Para seguir con la guía de una entrevista cualitativa semiestructurada es necesario tener en cuenta 3 aspectos: prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos es que el tema del que se esté hablando capte y mantenga la atención del entrevistado, también que éste se sienta cómodo al responder preguntas sobre algún tema. Éticos porque se debe tener en cuenta cuáles son las consecuencias de que una persona responda de acuerdo a un tema. Y teóricos porque pues estas guías buscan es obtener una información sobre algún tema. Cabe resaltar que no existe pues como una única guía para hacer entrevistas cualitativas semiestructuradas, pero deben tener pues algunos aspectos. Dentro de ellos pues se tienen algunas características y son que las preguntas sean abiertas y neutrales. También que estas preguntas cuando a la hora de hacer la entrevista sean de las más generales a las más delicadas, aunque no es una camisa de fuerza, pueden ser flexibles.
También que una misma pregunta se formule de varias formas por si a quien están entrevistando no la entiende. Por último, se debe llenar pues como una bitácora de la entrevista, poniendo hipótesis iniciales, conclusiones, puntos de vista, y por último se debe hacer la evaluación de la entrevista.